estamos diciendo vaya quedando registrado. Hicimos entonces recién un trabajo por grupos para poder analizar qué pasa a partir de que, bien, el que se tiene que retirar, lo lamento. ¿Qué pasa? Buena tarde y por favor miren y lean. ¿Sí? El parcial va a ser sin miramientos, es decir, si leíste, el parcial lo va a tener que contestar tanto el que leyó como el que no leyó, el que estuvo presente como el que no estuvo presente. Bien, y algo que es importante también que tengan en cuenta es que acá hay mucha gente que está cursando y no está. ¿Sí? Lo digo lamentablemente para los que sí están. El día del parcial, el que no está, no tiene posibilidad de volver a rendirlo, excepto en la instancia de recuperatorio. Entonces vayan analizando de qué manera se organizan para poder estar el día del parcial. El parcial va a ser desde de la unidad 1, 2 y periodo de 3 a 5 años, que es lo que vamos a ver la semana próxima, de manera presencial. Entonces, para empezar a trabajar con el contenido que ustedes estuvieron pensando preguntas. Quienes estuvieron en la sala 1, ¿qué preguntas tienen respecto de la faz del lactante? ¿Qué es lo que más dudas le generó? Brenda, voy a hablar por el grupo 1. Dale, buenísimo, Brenda. Nosotros formulamos dos Sí, preguntas, era lo que sí, más inquietud nos generaba. sí. La primera fue si los movimientos tienen una intención de encontrar el confort o es una consecuencia. Son las dos cosas. Porque vos me podrías decir, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Sí. En realidad lo que le va pasando lo que le va pasando al recién nacido es que no tiene otra forma de expresarse que no sea a partir de su tono muscular. Por eso también los que leyeron afectividad vieron que la primera forma de manifestación es a partir de las distintas expresiones o los distintos tonos que un bebé va teniendo. Entonces, en realidad el bebé no tiene control de su propio cuerpo recién nacido. Claro. Piensen que todavía justamente algo muy importante que tenemos que analizar es cómo se va dando la mielinización, ¿no? Justamente, nosotros vimos en la última encuentro que tuvimos presencial el proceso, la maduración del sistema nervioso, al que llamamos mielinización, y hablamos de la ley cefalocaudal y la ley próximo-distal. Entonces, cuando nace el bebé, no está mielinizado, por lo tanto, Bien. no tiene control de su propio cuerpo. La única forma o la única posibilidad que tiene de expresarse es con estos movimientos que son incontrolados. ¿Por qué incontrolados? Porque no puede, no mueve los brazos o las piernas para expresar algo en particular. Esa inquietud y ese movimiento constante que expresa el bebé lo tiene fundamentalmente cuando está incómodo. Vos fíjate que cuando la mamá lo baña al bebé, o cuando la persona que lo está criando le da la teta o le da la mamadera, y el bebé está satisfecho, el bebé se queda como. Sí, tranquilito, sí. Sí, es más, en la mayoría de las oportunidades se relaja de tal manera, le baja tanto el tono, que se duerme, ¿sí? Bien. Por eso Sí, también sí. es tan riesgoso cuando uno está bañando un bebé, y uno no podría dejarlo nunca en un sistema en inmersión solo, porque se relaja de tal manera que se duerme en una situación placentera. Entonces, esos movimientos masivos incontrolados tienen la doble finalidad. Por un lado, expresar que está incómodo, ¿sí? Y por otro lado también surgen cuando están incómodos y es una forma de expresarlo y también es una, más allá de que no haya intención, también es una forma de tratar de buscar, no confort, pero por lo menos a partir de llamar la atención, que te atiendan y que satisfagan lo que te está pasando. En general, el bebé hace esos movimientos cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando tiene dolor, le duele la panza, tiene gases, le duele los oídos, ¿no? Que es algo. ¿Vos sos mamá, Brenda? No, yo no. Bien. No te pregunto porque no sé tu edad, no viste, es difícil. Y algunos vamos viendo que andan por ahí sus Disculpe si hijos. tengo la cámara apagada. No, y por a veces
a veces vemos que por ahí están sus hijos. Bueno, una de las cuestiones más difíciles de quienes participamos en la crianza de un bebé, sobre todo de esta etapa, es identificar eso, ¿no? ¿Qué me está diciendo con este movimiento masivo, con este llanto, con esta incomodidad? ¿Qué le está pasando? Sí. Y entonces ahí la mamá y el papá le tocan los oídos, le tocan la panza, le hacen upa, van buscando distintas posiciones, lo ponen para arriba, lo ponen para abajo, bueno, hasta que deja de moverse y se empieza a relajar. Pero tienen eso, Sí, por eso te digo, es cuando está incómodo, es una forma de llamarla, manifestar. fundamentalmente de llamar la atención. Sí. Bien, bueno, y la otra que también me surgió, más que nada la propuse yo porque hablando con los chicos de mi grupo le dije, no sé si está en el texto porque todavía lo estoy leyendo, pero Sí, por ejemplo, en el caso de no notar reflejos, ¿cómo sí, se actúa? ¿Cómo se procede? ajá. Quizás a una patología que no se haya notado en el embarazo o, no sé, en el caso de no notar reflejos en un bebé, ¿qué Ajá. sería? ¿Cómo se procede? Esperen, que me está meta llamar cuando termino. Hay alguien que me está llamando y veo que ya le avisé que estoy en clase. ¿Qué se hace? Bueno, justamente el test de Apgar lo que te permite es identificar eso, ¿no? ¿Qué pasa con los reflejos? Cuando no hay reflejos es porque hay daño neurológico. Claro, del sistema Y el nervioso. daño neurológico puede ser por distintos motivos. El daño neurológico puede venir desde alguna complicación que haya habido durante la conformación del sistema nervioso, u otras veces el daño neurológico se da en el momento perinatal. Ustedes saben que uno de los momentos más riesgosos de nuestra existencia es el momento del nacimiento. ¿Por qué? Porque si el parto no se da, mientras que está saliendo por el canal de parto, el feto no logra el pasaje del oxígeno a través del cordón umbilical y no puede respirar todavía, o sea, mientras que está conectado a la madre con el cordón umbilical y dentro del vientre de la madre, respira la madre por él, ¿no? Le llega el oxígeno a través del cordón umbilical, pero a partir de que se produce el pasaje por el canal de parto y él ya está en un medio aéreo, tienen que empezar a respirar por sus propios medios. Y si ese pasaje se demora, lo que se puede dar es un momento de anoxia, que es anoxia sin oxígeno. Y mientras que está comprobado que las que más sufren cuando hay falta de oxígeno son las neuronas. Y cuando hay varios minutos de falta de oxígeno, cuantos más minutos de detención en el canal de parto haya y el bebé, el feto tenga lo que se llama sufrimiento fetal, puede ser que esa falta de oxígeno comprometa mayor cantidad de neuronas. En general, las neuronas que más se comprometen son las neuronas de las zonas motoras de la corteza cerebral. Y eso en general suele dar lugar a una patología que se llama parálisis cerebral. Entonces, cuando sí, que son esos niños que uno ve en sillas de rueda, que no pueden sostener su cabeza, que no hablan, que se babean, bueno. En realidad, una vez que, es más, ni bien nace te das cuenta que ya tiene la patología, porque no está dando respuesta a los reflejos y no está dando respuesta primero nace morado. Sí. Una de las cosas que se ve, vieron que el test de Apgar le toma 5 parámetros, ¿no? Que son respiración, pulso, reflejos, color y tono muscular. Son esos 5 parámetros que toma. Entonces, vos ya lo ves que el color nace azul, lo que se llama cianótico. Bueno, ya un bebé que nace azul, un feto que nace azul es porque tuvo anoxia de parto y entonces vos ya tenés que estar esperando que pueda haber tenido alguna secuela. Lo que en general se suele hacer es ver qué pasa con ese bebé, y a partir de eso se suele hacer todo lo que se llama estimulación temprana, ¿no? Se lo deriva a un especialista, un neonatólogo especialista, y se empieza a hacer a partir de ese momento todo lo que se puede. Lo cierto es que las neuronas que se murieron y no tienen. Lo que vos vas a tener que hacer es, justamente a partir de la reeducación, la rehabilitación y la estimulación temprana, más que reeducación y rehabilitación, en ese momento estimulación temprana, es estimular las otras neuronas que quedaron
indemnes, o sea que están todavía sanas para que puedan empezar a cumplir o suplir algunas de las funciones que las neuronas que se murieron no van a poder hacer. Pero bueno, es una situación muy compleja, ¿no? Sí. Y en general lo que va a dar lugar es a una discapacidad. Y la discapacidad va a tener que ver con el área del cerebro que haya sufrido esa falta de oxígeno. Sí. Tal Bien. cual. Bien. Bueno, gracias, profe. No, al contrario. ¿Y algo más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta de este primer periodo de 0 a 3 meses? ¿Qué pasa con los reflejos? ¿Cuándo es que desaparecen los reflejos? Vamos a la sala 2, el grupo que estuvo leyendo de 4 meses al año. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué momento tan importante? ¿Qué pasa? Ahí Juan tiene la mano levantada. ¿Ustedes analizaron eso, Juan? Yo voy a ir poniendo el PowerPoint porque quiero... ¿Se ve, Maru, ahí el PowerPoint? ¿Alguien sí, ¿se ve? Sí, estaba muteada y no me funcionaba el Zoom. ¿Se ve? Pero sí, se ve la primera. Bueno. A ver, hace un clic más, a ver si aparecen las letras. Sí, ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, fíjense que estábamos hablando de la primera fase, ahora vamos a hablar de la segunda. Lo que estuvo preguntando recién, las muestro para que las vean. Miren, además de leer el texto, las diapositivas, lo que estuvimos analizando recién. Fíjate, Brenda, que es fundamental esto. Un bebé que tuvo sufrimiento fetal va a nacer no solamente azul, sino que es muy probable que nazca con hipotónico, es decir, que no nazca en postura fetal, que nazca flaxo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Sí. Que nazca sin tono muscular. Entonces, eso ya es una señal de alerta. Bien, ¿qué pasa con los que leyeron? Juan, no sé si vos ibas a comentar algo sobre el periodo de 4 meses en adelante. Yo voy a ir buscando la que a mí me interesa, que es esta. ¿Qué analizaron ustedes, Juan? Tenés la mano levantada. No sé si sos de la sala 2. Bueno, quedó con la mano levantada. Habló al chat, me parece. Ah, en el chat. ¿Y qué dice en el chat? A ver, que no lo veo. No dice y yo nada. Que seguía muteada, que no tiene micrófono. Bueno, ¿y qué dice en el chat? ¿Tiene algo para... o alguien de esa sala, sí, alguien que haya estado en el grupo 2, ¿tiene algo para comentar? Dice que los reflejos desaparecen entre los 6 y los 8 meses. Ajá. Bien, desaparecen entre los 6 y los 8 meses. ¿Y por qué desaparecen los reflejos? Y la primera pregunta es, ¿todos los reflejos desaparecen? Desaparecen algunos, otros se incluyen como parte de conductas voluntarias cuando se empieza a mielinizar el sistema nervioso, ¿no? Perfecto. ¿Y cuál sería un ejemplo bárbaro para decir que algunos reflejos se empiezan a controlar voluntariamente? ¿Qué reflejo? Ahí tienen uno que se empieza a controlar voluntariamente. Reflejos, profe, motores. Bien, los reflejos motores, muchos reflejos motores se controlan, y ahí creo que, no sé si fue Matías o quién, porque como pongo la pantalla ya no los veo, cuál de ustedes es el que aparece o que está hablando. Fíjense que uno de los primeros reflejos que se empieza a controlar voluntariamente es la aprensión. ¿Y por qué la aprensión se puede empezar a controlar voluntariamente? ¿Qué proceso es el que va a permitir que los movimientos o que los reflejos se conviertan en movimientos voluntarios? ¿La mielinización? Sí, señor, la mielinización. La mielinización es la que va a permitir que esos reflejos que se daban, piensen que los reflejos son respuestas de la médula que actúa por sí misma. Pero a medida que va llegando la mielina, es decir, que va avanzando con ley cefalocaudal y próximo distal, a medida que la mielina va llegando primero al hombro, después al codo y por último a la mano, lo que va a permitir es que el bebé que tenía permanentemente la mano cerrada la pueda empezar a abrir y cerrar. ¿Para qué?
¿Qué va a Para poder poder? agarrar objetos. Tal cual. Para poder empezar a hacer conductas voluntarias. ¿Qué quiere decir Claro. voluntarias? Eso, ¿sí? Veo el sonajero, me llama la atención, o como ese bebé que ustedes ven ahí, ¿no? Veo que hay un sonajero, lo agarro, lo puedo pasar de una mano a la otra, lo puedo sacudir, puedo empezar a, con una mano, o llevármelo inclusive a la boca. Entonces, fíjense que esta posibilidad, o cuando estoy cansado y no me interesa más el sonajero, lo que puedo hacer es abrir la mano y justamente soltarlo. Pero que antes de eso, desde que nació hasta los 3 meses, en realidad, si alguien le ponía el sonajero en la mano, el bebé iba a cerrar la mano y no lo iba a soltar hasta que alguien le abriera la mano para poder sacárselo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el bebé agarra el pelo, cuando el bebé agarra algún objeto que no tiene que agarrar y tiene menos de 4 meses y entonces todo el mundo se desespera por abrirle la mano para que lo suelte. Entonces, ese es un caso donde el reflejo se controla voluntariamente. ¿Y qué otros reflejos, por ejemplo, desaparecen? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, que lo cierre. A ver si lo veo. ¿Quién es el que tiene el micrófono abierto? No lo veo. Bueno, ¿qué otros reflejos desaparecen? Perdón, me había sonado el timbre, por eso salí corriendo. Acá estoy nuevamente. Tranqui, Maru. ¿Qué reflejos desaparecen? ¿Pensaron en algún reflejo que desaparezca? Miren, les voy a dar uno. El reflejo de Babinski. El reflejo de Babinski es uno de los reflejos que desaparece. ¿Cuál es el reflejo de Babinski? Este, en lugar de ser mi mano, es mi pie. Entonces, si el reflejo de Babinski es que cuando yo le paso la mano por el borde externo del pie, lo que hace el bebé es extender los dedos de los pies, extenderlos. Y eso es un reflejo que con el tiempo, a medida que la médula va madurando y a medida que la corteza la va dominando, es un reflejo que desaparece. Y fíjense que hay otros reflejos, como por ejemplo, si ustedes vieron el video, que se ve que está en un consultorio el recién nacido con la mamá, si la mamá la agarra de las axilas, el bebé parece que puede caminar en las primeras semanas de nacido. Ese es un reflejo que momentáneamente desaparece, pero que también va a estar en la base de una acción que luego, a partir de los 9, 10 meses, cuando el bebé se pueda parar, se va a poder hacer voluntariamente. Entonces, fíjense que acá lo importante de este periodo son las conductas que se van a adquirir por ley cefalocaudal y proximodistal, es decir, por la mielinización, y que van a dar pie a las que van a ser las habilidades motrices generales. ¿Qué otra pregunta tienen de este periodo, del periodo de los 4 meses al año? ¿Hay alguna pregunta? Profe. Sí. Yo. Sí. Escuchamos, ¿eh? No sé quién es el que quiere hablar y no lo escuchamos. Yo, profe. Bien. Es que pensé que había hablado un compañero. No. Con el tema del desarrollo de la marcha, profe, nosotros sí. Propusimos el tema veo que en el texto habla del desarrollo de la marcha y da 4 ítems. Sí. Uno de los primeros, el primero es la transición del dominio flexor al extensor, Sí. La disminución de la base de sustentación, la elevación del centro de gravedad, el paso de situaciones estáticas a dinámicas y el control y la coordinación realizados en progresión cefalocaudal. Sí. Qué difícil todo eso, ¿no? ¿Cómo se explica? Claro, ¿cómo se explica, digamos? Qué bueno. Mira, vamos acá justo, mira, parece que hubiese anticipado que ibas a preguntar eso. ¿Quién es el que está hablando? Que no te veo acá, ¿eh? ¿Quién es el Yo, profe, Sebastián. Sebastián, bueno, fíjate, Sebastián, ahora lo pasé para acá abajo a la barra, no sé si ustedes la están viendo, para que me deje mirar acá arriba. Bueno, fíjate, lo primero que tenemos que ver para ir analizando qué
un proceso que se da junto, el control de la postura, el control postural y la posibilidad de la marcha. Lo primero que tenemos que aclarar que hablar de marcha no es lo mismo que caminar, ¿sí? Marcha es toda forma de desplazamiento, y vamos a ver que la primera forma de desplazarse de un bebé es, por ejemplo, rolando o reptando, como un reptil. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto va a ser posible, como dijimos antes, por la mielinización. Entonces, si ustedes analizan acá, fíjense que durante el primer mes, ¿me están siguiendo acá? ¿Ven dónde está mi cursor y que dice mentón elevado? ¿Lo Sí, están viendo? Sí, profe. Bueno, fíjense que este es lo que nosotros llamamos el primer hito. Es decir, la primera manifestación de que está avanzando la mielinización es cuando el recién nacido que está apoyado boca abajo sobre una superficie empieza a intentar levantar la cabeza del apoyo. Y entonces empieza a escuchar ruido y uno ve que el bebé que tiene un mes empieza lo que nosotros llamamos cogotear. ¿Qué está diciendo eso? Que la mielina está avanzando desde el cerebro hasta la médula, que va tomando las vértebras, la médula en la zona de las vértebras cervicales, y que le está permitiendo al bebé no mantener la cabeza todavía, pero sí levantarla de la superficie de apoyo. Ahí lo que empezamos a ver es esto que, lo último que vos dijiste, ¿no? El dominio del propio cuerpo con dirección cefalocaudal. Esto lo vemos acá en el primer mes de vida. Vemos que a partir del segundo mes de vida el bebé puede poner los brazos debajo de el pecho y separar ya no solamente el mentón, sino también el pecho del apoyo, y que progresivamente la mielina va avanzando de manera tal que a los 4 meses se puede sentar con ayuda de alguien, y que a los 7 meses, acá tenemos el segundo momento muy importante del desarrollo postural, que es que el bebé se puede sentar solo. ¿Cuándo se sienta solo el bebé? Algunos a los 5 meses, otros a los 8, pero el promedio es a los 7 meses. ¿Qué quiere decir que un bebé se sienta? Que la mielina llegó hasta el coxis, hasta el límite de la columna vertebral. Bien, ahora, vamos a otra de las cosas que vos leíste ahí como ítems. Fíjate, Sebastián, que vos dijiste progresivo elevación del centro de gravedad y disminución de la base de sustentación. ¡Qué difícil! Fíjense, miren acá. ¿Cuál es la base de sustentación de este bebé que está acostado? ¿Cuál es la base de sustentación? Todo el cuerpo, tal cual. La base de sustentación son las piernas, la panza y los brazos. Fíjense, ¿es grande la base de sustentación acá? Sí, profe. Bien, acá. ¿Qué pasa acá con la base de sustentación? ¿Sigue siendo la misma base de sustentación? Estoy acá en 4 meses, cuando el bebé se sentó. ¿Sigue siendo la misma de la base de sustentación o se achicó? Se achicó, profe, solo depende de las piernas y... Tal cual. Y fíjense, el centro de gravedad se calcula que está acá en la cadera. Acá el centro de gravedad, ¿está apoyado en el piso o está elevado? Está elevado. Está elevado. Acá está apoyado, ¿sí? Porque la cadera está apoyada. Bien, fíjate acá, Rodrigo, acá, ¿la cadera está apoyada en la panza o está separada del piso? ¿Qué les parece? Se va elevando se va achicando la base de sustentación y se va elevando el centro de gravedad. Fíjense acá, lleguemos a los 9 meses. El tercer hito son los 9 meses, cuando el bebé se para por sí solo. ¿Qué quiere decir pararse por sí solo? Fue arrastrándose o gateando hasta un banco, se agarró y gracias a agarrarse se pudo parar solo. Eso se suele dar alrededor de los 9 meses, ¿sí? Algunos bebés antes, otros bebés después. Entonces, fíjense acá, ¿cuál es la base de sustentación de este bebé parado? ¿Es mayor o menor que acá
cuando estaba sentado o que acá cuando estaba acostado? Menor, profe. Menor, porque solamente la base de sustentación es el rectángulo imaginario. Si yo dibujase en este momento mi base de sustentación, tendría que hacer un rectángulo entre la punta de mis pies, los contornos de mis pies y mis talones. Esa es mi base de sustentación, ¿sí? ¿Y por qué es muy importante la base de sustentación? Porque mientras que mi cabeza y el centro de gravedad, que imaginariamente para las mujeres está a la altura de la cadera, para ustedes, para los varones está más arriba. De ustedes está apenas por debajo del ombligo, para nosotras las mujeres está a la altura de la más ancha de la cadera. ¿Por qué? Porque como las mujeres tenemos más cadera y más cola que ustedes, tenemos más peso abajo, y ustedes, como tienen más hombros, tienen el centro de gravedad un poco más arriba para repartir justamente el centro de gravedad en función de la masa corporal. Entonces, fíjense acá, este nene, este bebé, tiene menor base de sustentación. ¿Y qué pasó con el centro de gravedad que está acá? El centro de gravedad en un nene está más o menos a la altura de su ombligo. ¿Está abajo o subió? Subió. Entonces, acá está explicando lo que vos leíste, Sebastián. Volvamos a hacer de nuevo la enumeración. El control postural y la marcha se va logrando, ¿por qué? Reléelo, Sebastián, por favor. Bueno, el primero era la transición del dominio flexor al extensor. Bien, fíjate, Sebastián, sigámoslo acá. Flexor, extensor. Empezó totalmente flexionado y ¿qué va logrando progresivamente? La extensión. ¿Por qué? Porque se va mielinizando todas las estructuras, o sea, todos los nervios y sobre todo la columna vertebral, y entonces en lugar de estar flexionado, se mielinizan los músculos extensores y se puede extender. Entonces pasa del dominio flexor al dominio extensor. Segundo punto. Sí, la disminución de la base de sustentación. Fíjense cómo de estar totalmente acostado, llega un momento donde después se sienta y después se para. Es decir, que de tener todo el cuerpo apoyado, después solamente tiene apoyada la cola y las piernas, y por último solamente tiene apoyados los pies. Segundo punto. Vamos al tercero. La elevación del centro de gravedad. Fíjense que acá, en la primera, el centro de gravedad estaba apoyado en el piso, acá ya no está apoyado en el piso porque el ombligo no está apoyado en el piso, ya lo elevó. Y cuando se para, el ombligo está muy lejos del centro de gravedad, perdón, de la base de sustentación. El centro de gravedad está muy lejos de la base de sustentación. Por eso es tan difícil aprender a caminar. ¿Por qué los bebés se caen cuando aprenden a caminar? Porque tienen que aprender a mantener el centro de gravedad en la base de sustentación. Y cada vez que uno da un paso, está sacando el centro de gravedad de la base de sustentación, porque hasta que cuando yo empiezo a dar el paso y me voy hacia adelante, hasta que yo no apoye el pie, mi centro de gravedad está en el limbo, ¿sí? Cuando yo di el paso adelante, ahí sí el centro de gravedad me queda entre los dos pies. Pero si no, ese es un momento de... Por eso los bebés cuando empiezan a caminar están recalculando, y parece que en cualquier momento se van a caer, y de hecho se caen. Bien, vamos a la siguiente. ¿Cuál es la que sigue de los ítems? El paso de situaciones estáticas a dinámicas. Fíjense, no es lo mismo este bebé que está acá acostado o este bebé que está sentado a este bebé que ya se para solo, que ya empieza a andar en cuadrupedia, que ya empieza a caminar. Entonces, de situaciones estáticas donde está acostado, boca arriba o boca abajo, sentado, pasa a situaciones donde puede reptar, hacer cuadrupedia, o sea, gatear, caminar. Y la última. Sí, profe. El control y la coordinación realizados en progresión céfalo-caudal. Tal cual, fíjate. Primero dominó la cabeza, después se llegó a sentar, después en una de ellas empieza a gatear, en otra ya se para, entonces pasa de estar no solamente en situaciones estáticas, sino que empieza a controlar. Por eso este primer año es tan importante, porque lo que se va dando es justamente el dominio de su propio cuerpo.
Y ese dominio de su propio cuerpo se da con estas 3 conductas voluntarias, que son la aprensión, el control de la postura y la marcha. Acuérdense que marcha no es caminar, esto es marcha. Esto a los 10 meses en cuadrupedia es marcha. Acá no hay ninguna, pero si nosotros viésemos, a ver si tengo una más acá, a ver, esperen, Esto es marcha, control postural y marcha. Fíjense, este bebé que está reptando entre los 4 meses y los 12 meses es una forma de marcha. Este rolar también es una forma de marcha. ¿Por qué? Porque me desplazo de un lado para el otro. Este gatear también es una forma de marcha, hasta que finalmente a los 9 meses me puedo poner de pie, y a partir de acá dice entre los 9 y los 15 meses, en realidad hasta más, ¿sí? Hay bebés que aprenden a caminar a los 18 meses. Ahora, si a los 18 meses un bebé no aprendió a caminar, ahí volvemos a la pregunta de Brenda del principio, ¿sí? Danger, danger, semáforo rojo para los papás. Es más, ya antes, si no aprendió a caminar a los 18 meses es porque a los 6 meses, 7 meses no se sentó, porque nunca reptó, porque nunca gateó. Entonces, en realidad, si no va cumpliendo esos hitos, es muy difícil que pasado el año, en promedio, los bebés aprenden a caminar entre los 12 y los 14 meses, ¿no? El gran promedio para aprender a caminar está ahí, entre el año y 2 meses. Algunos bebés muy precoces antes, algunos bebés más tardíos después. Pero si a los 18 meses no aprendió a caminar, urgente consulta con el neurólogo. Bien, ¿se entendió, Sebastián? Sí, profe. Tengo una pregunta más, me surgió ahora. Dale. Profe, con el tema de la marcha y la progresión para lograr el caminar del bebé, sí. ¿En qué, digamos, por qué entonces yo escuché una teoría de que el andador dificulta la caminata del bebé, digamos? ¿Por qué dificulta? ¿Tiene algo que ver con el centro de gravedad y que no trabaja? Tal cual. A ver, ¿y vos cómo te lo explicarías después de esto que escuchaste? Vos, en lugar de que yo te lo conteste, vos que escuchaste esta explicación y leíste lo que estaba en el texto, vos ¿por qué dirías, tienen razón que el andador no sirve? ¿O no? O vos decís, están equivocados y para mí el andador sirve. ¿Vos qué te contestarías a vos mismo antes de que yo te lo conteste? No importa, vos decís lo que a vos se te ocurra, no importa, no te estamos tomando examen, vos decís lo que a vos se te ocurre. Lo relaciono, profe, ahora con el tema de que me explicó recién, que quedó bastante claro el tema del centro de gravedad, digamos, y que tiene que haber una progresión. Empieza primero levantando la cabeza, después el pecho, y así va logrando la postura, digamos, recta. Al no tener, al solo hacer el ejercicio de las piernas, creo que no está trabajando todo y no está trabajando desde la cabeza, digamos, donde empieza la mielinización, hacia abajo, hacia el céfalo caudal, como dice el texto. Tal cual, Sebastián, tal cual lo que estás explicando. ¿Y sabés dónde está el eje de lo que vos estás planteando? En que el andador le presta al bebé un equilibrio, ¿sí? Falso. ¿Por qué? Porque como vos muy bien dijiste, el bebé mueve las piernas, pero en el andador está sentado, no está parado, está sentado con las piernas en semiflexión. Y él no está recibiendo, primero, todo el peso del cuerpo sobre sus pies. Segundo, no está pudiendo. Hay una información que es fundamental para que los bebés aprendan a caminar, que es la información plantar. Fíjense ustedes que si leen, si relacionamos con lo que hablamos antes del recreo, un aspecto que es central es la información que te va dando todas las receptores que tiene la planta del pie, que no sé si lo comentamos con ustedes o lo comentamos con otro grupo,
justamente el reflejo plantar, es decir, la respuesta, si ustedes se ponen de pronto de pie en este momento y empiezan a balancear el peso de su cuerpo, van a ver que a medida que se van balanceando, la planta del pie se va contrayendo sin que ustedes se lo propongan, sino para reequilibrar y para evitar que ustedes se caigan. Bueno, toda esa información que te da la planta del pie ayuda a que vos y tu cerebro, bueno, vos no sos consciente de eso, tu cerebro empiece a organizar justamente esa información, actuando también con el centro del equilibrio que está en el oído interno, que es lo que se llama el vestíbulo, información vestibular, y te permita empezar a controlar tu propio equilibrio. Entonces, si vos estás sentado en un aparato que tiene rueditas y que te lleva para todos lados, primero, no estás teniendo información plantar. Segundo, no se está desarrollando la fuerza de tus piernas, porque la fuerza de tus piernas se va a desarrollar en la medida que tus piernas tengan que sostener algo tan pesado como es tu cabeza y el resto de la masa corporal de tu tronco. Y por último, toda esa información que te da, tanto la planta de los pies como la información vestibular y de las vértebras cervicales, te van a permitir ir definiendo dónde está tu centro de gravedad. Entonces, eso no hay quien, y por eso también cuando hablábamos, el día que hablamos de maduración de las habilidades filogenéticas, esto es todo un aprendizaje que vos tenés que ir haciendo por vos mismo. Por más que tus papás te pongan en el andador, te pongan en el columpio, te pongan en la cunita con rejita para que vos te pares, vos hasta que no puedas elaborar por vos mismo esa información y que la mielina haya llegado hasta tus pies, no vas a poder caminar solo. Entonces el andador es más, en algunos casos lo que dicen, si ustedes leyeron el texto, es que es contraproducente porque por la forma en la que en general los bebés están sentados y se impulsan con la parte anterior, el metatarso. Entonces, eso lo que va haciendo es una contracción excesiva del gemelo y en lugar de que el pie se apoye plano, la contracción que le genera el gemelo produce un acortamiento de los músculos de las piernas. Entonces, es absolutamente contraproducente. Así que hay que evitar el uso del andador. El mejor lugar donde puede estar un bebé es en el suelo con una mantita, si hace frío, o en un suelo limpio, sin cosas tiradas, ni residuos de lo que sea, para que no, porque lo primero que va a hacer el bebé, todo lo que encuentre en el piso se lo va a llevar a la boca y lo va a comer. Y por supuesto sin enchufes, con muebles cerrados, sin electrodomésticos ni televisores, ni heladeras para abrir. Bueno, es lo mejor que se puede hacer con un bebé, dejarlo libre con atención de las personas que lo cuidan y que lo crían, para que él por sí mismo vaya elaborando la información que su propio cuerpo le va dando a partir de su acción voluntaria. Bien, no sé si fui clara. Vamos entonces con otra pregunta. ¿Sí, Sebastián, aclaramos? Sí, profe, la verdad que sí, perfecto, porque con las palabras que nombraba el texto acá No se no entendía. lograba entender, pero usted lo dejó clarísimo. Bueno, gracias, Sebastián. Gracias, profe. Al No, contrario, gracias a vos por la pregunta. Bueno, vamos a alguna pregunta más de movimiento, podemos pasar a la inteligencia y a la afectividad. Estoy mirando la hora. A inteligencia y afectividad, ¿tenemos alguna pregunta más? Del control postural, la marcha. Mire, mientras que usted va, el grupo de la sala 3 vaya buscando sus preguntas. Esto es todo lo que estuvo planteando recién Sebastián. Y yo lo que quería mostrar era esto. Esta diapositiva para mí es la síntesis de la evolución de la motricidad de este periodo de 0 a 3 años, ¿no? Que no la tenían y yo cambié. Si ustedes bajaron antes, en los primeros días, este texto, vuelvan a bajarlo porque yo lo cambié, me di cuenta que la versión que teníamos del PowerPoint era vieja, puse esta que es más nueva.
Fíjense qué importante que es este periodo, ¿no? Porque en este primer trimestre, del que hablaron los compañeros de la sala 1, las manifestaciones de mi motricidad son movimientos masivos incontrolados, reflejos y rigidez, y movimientos localizados. Gracias a la mielinización y por ley cefalocaudal y próximo distal, progresivamente a partir del cuarto mes empiezo a convertir esos reflejos en conductas voluntarias. Y esas conductas voluntarias, la primera que voy a ver es el control postural de la cabeza, ¿no? De esto de cogotear. La segunda que voy a ver es esta posibilidad de abrir y cerrar la mano voluntariamente, el control de la prensión. Lean ahí cómo se va dando el control de la prensión, localización del objeto, aproximación de la mano, manipulación y exploración. Y los tipos de prensión, ¿no? En tenaza, en tijera o en pinza, baja o alta, eso si tienen dudas lo pueden preguntar. Y por último, lo que voy logrando es esto de la marcha, sea rolando, sea reptando, sea gateando, hasta que puedo llegar a caminar. ¿Y por qué es tan importante? Por esto que se va dando después, que yo no sé si ustedes, yo acá lo tengo, lo voy a llevar esto para arriba. Fíjense que sobre esas 3 conductas voluntarias, que son el control postural, la prensión y la marcha, se van a construir o se van a poder aprender a partir del primer año de vida los 3 tipos de habilidades motrices generales, como son la no locomoción. Todo lo que tenga que ver con el control postural va a dar lugar a las habilidades de no locomoción, sentarse, pararse, girar sobre el propio eje, flexionar, extender, es decir, el control de mi propio cuerpo. La prensión va a dar lugar a las habilidades manipulativas, todo lo que tiene que ver con picar, rolar, lanzar, recibir, hacer rodar. Y la marcha va a dar lugar a todo lo que son las habilidades de locomoción: correr, saltar, trepar, traccionar, empujar. Entonces, fíjense cómo se va construyendo, por eso es tan importante poder ir haciendo un seguimiento, cómo se va construyendo mi motricidad en este primer periodo, que es desde que se nace hasta el segundo o tercer año de vida, ¿no? Bien, ¿alguna duda de esto hasta acá? ¿No? Bien, vamos a la gente de la sala 3. Dejo de compartir, así los veo. La gente de la sala 3, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta sobre la inteligencia? Yo me quedé solo porque mis 2 compañeros se fueron. Bueno, se la pierden, Tomás. Seguro, me imagino. La explicación es toda para vos. Y la única duda que a mí me había surgido, ya la había contestado, que era la parte de reflejo. ¿En qué momento se considera que el bebé actúa por inteligencia y no por reflejos? A ver, y a partir de que yo lo que expliqué, vos cómo te lo explicás. ¿Cómo te lo respondes ahora? Porque es una pregunta muy grosa la que acabas de hacer, ¿eh? Muy interesante. No sé. Bien, bien. Bueno, a ver, más o menos por lo que entendí es que actúa a través de la práctica. Bien. Esperen que ahí estoy cambiando acá la postura de la computadora para poder sentarme, que me cansé. Esperen. Un segundo. Ahí está, esperen un segundito, ¿eh? Ahora sí. Bueno, entonces, allá vamos. Fíjate que vos planteás algo que es... Te muteaste. Ahí está. Quise prender la cámara y lo que hice me muteé. Bueno, a ver si podemos, porque a mí me parece que es muy importante acá, a ver si vuelvo a compartir y me deja. ¿Se ve, Maru, ahí? Sí. Ah, buenísimo, bueno. Vamos acá. Acá está explicado todo el desarrollo de la inteligencia. Pero a mí, más que ver todo el desarrollo de la inteligencia, esto nosotros lo vamos a ver a lo largo de todo el cuatrimestre. Cómo la inteligencia va pasando desde un periodo sensorio-motor hasta ser la inteligencia que tenemos en este momento, que es la inteligencia operatoria formal. Lo primero que ustedes tienen que entender, que al nacer
no tenemos ninguna estructura psíquica, es decir, no tenemos pensamiento, no tenemos conciencia, no tenemos imaginación, somos solo o nacemos solo con un equipo biológico que son los reflejos. ¿Y cómo es que si lo único que trae mi cerebro son reflejos, de pronto me convierto en un ser inteligente? Y de pronto me convierto en un ser de la cultura. Y esa es la maravilla que se va a producir desde que nazco hasta los 2 años. Lo primero que va a hacer el bebé, esto lo dice Piaget, ustedes lo vieron, yo les pido por favor que miren los videos porque son muy importantes. En los videos ustedes tienen explicado cómo Piaget analiza esto en términos de asimilación, acomodación y adaptación. Para hacerlo rápido, breve, porque si no esto habría que dedicarle una clase exclusiva para explicar cómo se evoluciona la inteligencia, pero a mí me interesa acá contestarle a tu nombre, Torres, que ahora no me apareces. Tomás. ¿Cómo? Tomás. Tomás. Para contarle a Tomás, mira, Tomás, lo que va pasando es que desde que vos nacés, durante los primeros meses hasta los 3 meses, vos lo que haces o lo que hace el recién nacido es ejercitar sus reflejos. ¿Sí? Por eso es que vos ves que aún cuando el bebé está durmiendo, lo que hace es succionar. Entonces, durante ese primer mes, Piaget lo que dice es, para desarrollar la inteligencia, el bebé ejercita lo que trae, que son los reflejos. Y no solamente succiona el pecho de la mamá, sino que también uno lo ve durmiendo y succiona, hace reflejo de succión, ¿sí? Lo ve moviendo la trompita como si estuviera succionando. Y es tal el placer que le da succionar, que a partir de eso, y como lo único que sabe hacer es succionar, todo lo que le aparece cerca se lo lleva a la boca. Y no solamente se lo lleva a la boca, sino que aun cuando no tenga hambre, sigue ejercitando ese reflejo que es el de succionar. Entonces, en un primer momento, durante el primer mes de vida, lo que hace para desarrollar su inteligencia el ser humano es ejercitar los reflejos. Y en el segundo, a partir del segundo mes de vida y hasta el 4.º mes de vida, lo que empieza a ver que Piaget llama como reacción circular primaria es no solamente ejercitar el reflejo en el aire, sino empezar a hacer acciones repetidas y voluntarias alrededor de los reflejos. Por ejemplo, ¿qué empieza a hacer? No solamente succionar, sino que encuentra el celular y lo agarra y se lo lleva a la boca. La sabanita se la lleva a la boca. Se encuentra las manos y se las... Es más, yo tengo en este momento una sobrina nieta de esta edad, y es increíble verla con qué placer se succiona, se chupa las manos, y en realidad lo que está haciendo es descubrirse las manos y desarrollando justamente lo que va a ser el inicio de su inteligencia. Entonces, primero ejercita los reflejos, después convierte esos reflejos, los empieza a controlar voluntariamente y los convierte en acciones repetidas. Por ejemplo, no ejercitar el reflejo en el aire, sino empezar a chuparse la mano voluntariamente. Después de empezar a chuparse la mano voluntariamente, y como esas las hace sobre el propio cuerpo, que se llaman reacciones circulares primarias. Es decir, ¿qué es una reacción circular primaria o qué es un esquema? Una conducta que se repite siempre igual y voluntariamente. Por ejemplo, chuparse la mano. Pero después, además de chuparse la mano, a partir de los 4 meses, que el bebé no solamente tiene la mano, sino que hace esto que yo les decía recién, agarra la sabanita, agarra el sonajero, agarra todo lo que tiene alrededor, por eso es tan peligroso y hay que tener cuidado de qué cosas le deja uno alrededor al bebé. ¿Qué está haciendo el bebé cuando se lleva todo a la boca? Está tratando de descubrir el mundo que lo rodea a partir de aquello que sabe hacer, que es agarrar y succionar. Pero también lo que se va dando cuenta es de que hay algunas cosas que, más que succionarlas, por ejemplo, puede succionar el sonajero de plástico, pero si agarra el osito de peluche y lo quiere chupar, se le va a llenar la boca de pelos, ¿sí? Del osito de peluche. O si agarra algo que es áspero, que tiene, o que siente que es rugoso,
En lugar, por ejemplo, una cuchara cuando se le acaba el dulce, en lugar de chupar la cuchara, lo que puede hacer con la cuchara es golpear y hacer ruido. O lo que puede hacer con el osito de peluche es abrazarlo, o golpearlo, o tirarlo. Es decir, empieza a hacer otras conductas repetitivas. Eso hasta los 8 meses. ¿Le puedo preguntar algo? Sí, sí. En el caso de cuando un bebé está llorando, y pongámosle, lo alzan y lo ponen en posición fetal para que se calme. ¿Eso es una acción de inteligencia del niño? O sea, ¿está recordando algo? No, eso más que con el desarrollo de la inteligencia tiene que ver con el desarrollo de la afectividad. ¿Sí? El desarrollo de la inteligencia tiene que ver con acciones que él va haciendo por sí mismo. Vos fíjate que estamos hablando de una acción que hacía de manera refleja, él no la controla. Chupa por chupar y en el aire. Tiene el reflejo de succión y succiona el pecho de la mamá y succiona en el aire. Después se encuentra la mano y cada vez que puede se chupa la mano y repite chuparse la mano porque le da placer. Y ves que se las come con unas ganas y no es que tiene hambre. Descubrió la mano y es una conducta reiterativa que se convierte en un esquema. Después te das cuenta, ya estoy en el tercero de estos circulitos, estoy acá. Después te das cuenta que ya no solamente se succiona la mano, succiona todo lo que está por alrededor de él y que además no solamente succiona, sino que empieza a descubrir otras formas de actuar con los objetos. Esto que yo te decía, por ejemplo, primero es la succión, después es el golpear. No importa que tenga en la mano, lo golpea, pam, pam, pam. Por eso también tenés que tener cuidado, porque o se la lleva a la boca o lo golpea. No importa que haya una taza, agarra la taza y la golpea, o agarra un cuchillo y lo golpea. Tenés que tener cuidado. O se corta o lo que agarra lo rompe. Y después aparecen otros esquemas. Por ejemplo, el de tirar. Está sentado en la sillita y todo lo tira. Lo tira, lo tira. Y vos le das lo que le das y decís, no lo tires. Y lo tira. Y se ríe porque está mirando a ver qué está pasando con eso que está tirando. Hasta que llega, este es el momento central. Este momento central, el de la conducta intencional, es el momento donde el bebé te demuestra que empieza a ser un ser inteligente. ¿Qué es la inteligencia? La capacidad de resolver problemas. ¿Cuándo aparece? Entre los 8 y los 12 meses. ¿Y cómo te demuestra el bebé que empezó a ser un ser inteligente? Porque puede empezar a combinar acciones, es decir, esquemas, para resolver una situación, problema, o para lograr algo que a él le interesa. Por ejemplo, hay dos ejemplos que a mí siempre doy que me parece que son muy gráficos. Uno es el de agarrar el mantel y tirar, y otro es el de, con un objeto, tratar de alcanzar otro objeto. Vamos al primero, tiene 8 meses, tiene esquemas. Los esquemas son tirar, golpear, sacudir, agarrar y tirar. Queda el celular sobre la mesa, o las llaves del auto, que el papá no le quiere prestar, nunca le quiere prestar, ni las llaves ni la mamá, ni el celular, ni las llaves del auto, ni algo que sea peligroso. Pero de pronto quedaron sobre la mesa. La mesa tiene un mantel. Entonces el bebé quiere agarrar las llaves. ¿Qué hace? Agarra, prensión, el mantel y lo tracciona. Está usando dos esquemas. Un esquema es agarrar, es decir, conductas repetitivas y voluntarias. Un esquema es agarrar, el otro esquema es tirar, traccionar. Y agarrando el mantel y traccionando el mantel hacia así, logra lo que quería. ¿Qué era lo que quería con el celular? ¿Qué quería hacer? ¿Qué les parece que quiere hacer un bebé con un celular? Agarrar y tirarlo. Agarrar, tirarlo, chupar, se lo mete en la boca, después si ve que no se lo mete en la boca y que no puede, ¿qué hace? Lo termina tirando o lo golpea. Va a hacer con el objeto todo lo que sabe hacer. Chupar, tirar, golpear, ¿sí? Las cosas que sabe hacer con sus manos. Todavía es difícil que un bebé de 8 meses agarre y con el dedito, más adelante puede ser, todavía en este momento es difícil porque todavía la independencia de los dedos es difícil. Bien. Y vos decís, pero fíjate lo que hizo. Sí, es un ser inteligente. Tenía un objetivo, un problema que era agarrar el celular y coordinó. Eso es la conducta inteligente.
coordinar acciones para resolver un problema. ¿Qué coordiné? Agarrar y tirar. ¿Para qué? Para lograr un objetivo que era el celular que mi mamá, mi papá, mi abuela me dejan en la mitad de la mesa y no me dejan, no me lo dan para jugar. Otra situación. Hay sobre la mesa, o hay allá lejos, un pedazo de banana. Y a vos te gusta mucho la banana, sos un minion. Te gusta mucho la banana, pero ya te dieron y no te quieren dar más. Y entonces dejaron el plato con las bananas en la mitad de la mesa. Pero vos tenés la cuchara con la que estuviste comiendo antes. ¿Qué hace el bebé? Prensión de la cuchara y con la mano en la cuchara y estirándose le pega a las bananas para tratar de alcanzarlas y poder comérselas. ¿Qué está haciendo el bebé? Logrando un objetivo. Tiene un problema, quiere comerse las bananas y se las dejaron lejos. La banana, el dulce de leche, el chocolate, el caramelo, lo que le hayas dejado lejos. Pero tiene dos esquemas, agarrar y golpear. Bien, ese momento que se da entre los 8 meses y los 2 años, los 2 años y los 12 meses, es el inicio de la inteligencia. Y después a partir de eso se va dando la posibilidad de seguir usando los esquemas para explorar hasta que esas acciones motrices se empiezan a internalizar y se convierten en símbolos. Y entonces se da lugar a lo que se llama la representación mental. Ustedes dirán, ¿por qué es importante saber esto? ¿Por qué? Porque es importante saber cómo evoluciona la inteligencia y por qué es tan limitada la capacidad de procesar de un bebé. ¿Por qué es tan limitada? Porque precisamente el bebé actúa durante los primeros meses de su vida regido por sus reflejos, luego controlando voluntariamente sus reflejos para poder llevar adelante conductas voluntarias y resolver los problemas que le llaman la atención, hasta que su psiquismo puede empezar a construir lo que se llaman imágenes mentales. Y entonces, a partir de los 18 meses, es decir, del año y medio, 24 meses, el bebé da el salto cualitativo y deja de ser un mono inteligente para convertirse en un ser humano que puede insertarse en el mundo de la cultura. ¿Por qué digo que se convierte a partir de los 18 meses en un ser humano que se inserta en la cultura? ¿Qué empieza a hacer el bebé a partir de los 18 meses? Tiene la capacidad para simbolizar, ¿no? Sí, y por ejemplo, ¿qué símbolos usa, Agustín? Este que yo usé toda la clase, este símbolo yo lo usé toda la clase. ¿Qué hice toda la clase? ¿Qué estoy haciendo? Hablar. Hablo y hablo y hablo y hablo y hablo. ¿Qué es el habla? ¿Qué es hablar? ¿Qué es el lenguaje? Medio de comunicación. Es un medio de comunicación, pero es un medio de comunicación. Si yo le hablo a un pájaro, ¿el pájaro me entiende? No. No, porque el habla, el lenguaje, es una forma de simbolización humana, ¿sí? Y es más, es humana. Medio para sociabilizar. Tal cual, y es un medio para sociabilizar que además uno aprende como parte del grupo humano al cual uno pertenece y que inclusive son distintos de un grupo al otro, ¿sí? Entonces, justamente para que alguien pueda convertirse en humano, es necesario que pueda empezar a simbolizar. ¿Qué es simbolizar? Reemplazar las acciones motrices por símbolos. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo que a mí doy siempre y que a mí me parece que es muy gráfico. Mientras que el bebé no simboliza, no tiene lenguaje, se maneja por acciones. ¿Por qué se maneja por acciones? Porque está en el periodo sensorio-motor.
Es decir, la primera inteligencia es una inteligencia basada en los sentidos y en las acciones motrices. Entonces, cuando está sentado en la sillita y tiene menos de 1 año y medio, y el bebé quiere algo y no llega con la cuchara, está sentado y dice, ah, ah, ah. Entonces la mamá le dice, ¿qué querés, galletitas? Y el bebé sigue con la mano, ah, ah, ah. Entonces la mamá le dice, ¿qué querés? Papa, ¿querés agua? ¿Qué querés? ¿Sí? Y entonces le da la galletita y sigue diciendo, ah, ah, ah. Le da la mamadera y sigue diciendo, ah, ah, ah. ¿Sí? O señalando con el dedo. Hasta que en un momento, como la mamá, cada vez que le dio la galletita, le dice, ¿qué querés, papa? ¿Sí? ¿Te gusta esta papa? Y entonces, a partir de ese momento, el bebé, cuando ve las galletitas en la mesa, no dice, que es una acción motriz. Le dice a la mamá, papa, papa. Papa es todo, papa es la banana, la galletita, el chocolate, todo genérica, es lo que se llama palabra frase, ¿no? Con una palabra bien genérica, casi como la palabra clave. Todo lo que sea para comer se llama papa, ¿sí? Como todo lo que sea para tomar es aba, agua o lo que sea. ¿Qué querés, agua? Sí, aba, bien. Entonces hay yogur, té, lo que sea, gaseosa, lo que sea, él va a decir aba. ¿Qué hizo el bebé? Reemplazó la acción motriz por un símbolo. ¿Cuál es el símbolo? El lenguaje. Y para que el bebé haya podido dar este salto de este último globito al periodo preoperatorio, lo que tiene que haber logrado es que eso que yo les dije a ustedes que hace la palabra clave en la cabeza de ustedes, ¿sí? Reemplaza o empieza a construir en su cerebro imágenes mentales que le van a permitir reemplazar las acciones por el lenguaje, por el dibujo y por el juego, que son las formas de simbolización que van a tener los bebés a partir de los 2 años. Lenguaje, juego, dibujo, mundo de símbolos con los que van a poder reemplazar y todos construidos en base a imágenes mentales. Van a empezar a construir las imágenes, para hacer una analogía muy burda, empezar a tener imágenes mentales es como empezar a guardar fotos de las cosas y asociarlas con un término que es el símbolo con el cual yo las puedo asociar, asocio la imagen con ese símbolo que es el lenguaje, y en lugar de señalar lo que quiero, le hago entender a los demás que quiero agua porque uso la palabra agua, aba, o como mi familia me entienda en ese momento, porque primero también además digamos que el acceso al lenguaje no es que uno dice, por favor mamá, a los 2 años uno dice, por favor mamá, me das agua saborizada. No, uno dice aba, ¿sí? Bien, entonces fíjense ustedes qué complejo es esto que estaba preguntando Tomás de cómo evoluciona la inteligencia. No sé, Tomás, si eso se entendió. Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, bien, sí. Si yo en el parcial les pregunto, y Maru en el parcial les pregunta, ¿cuándo empieza la inteligencia? ¿Ustedes qué van a responder? Estamos en momento de examen, ¿eh? En el periodo sensorial, de 0 a 2 años. Bien, muy bien, Rodrigo, pero es una pregunta demasiado genérica. Yo te digo, ¿en qué subestadio del periodo sensorio-motor el bebé demuestra que es inteligente? ¿Vos qué vas a tener que contestar? Con la conducta intencional. A ver, hablan todos juntos. Cuando reemplaza la imagen mental con la acción motriz. Ahí ya te fuiste del periodo. No, de 8 a 12 meses. A ver, ¿para quién habla? Que hable la voz femenina, que no la veo. ¿Quién es la que va a hablar? Profe Celia. Celia, dale, Celia, ¿cuándo? Por ahora estaba entendiendo que era de 8 a 12 meses, que ahí empieza el periodo.
¿Y por qué, Celia? ¿Qué puede hacer el bebé en ese momento que no podía hacer antes? Mira, te hago esto. Agarro y tiro. Agarro y golpeo. ¿Qué estoy pudiendo hacer? Le vamos a dar una ayudita, Celia. Ahí lo puso Federico en el, ¿Y qué ¿Coordina puso? acciones para lograr un objetivo, profe? Sí, señor. Coordinar acción. Coordina, si quieren llamen las acciones, si quieren llamen las esquemas, coordina acciones voluntarias para lograr un objetivo. Y eso lo hace, como dice Sebastián y como dijo Celia, en el 4º subestadio. Es decir, nos damos cuenta que el bebé empieza a ser un ser inteligente entre los 8 meses y el año, ¿sí? Cuando empieza a dar cuenta de esa primer conducta intencional. ¿Y cuándo nos damos cuenta que el bebé se va a convertir en parte de nuestra cultura? Lo que dijo el compañero antes. Sí, ¿qué dijo antes, Agustín? De que empieza a cambiar, a reemplazar las acciones motrices por símbolos. Excelente, excelente. Si entendieron eso, ya está, ¿eh? Ya está, la inteligencia la tienen. Vamos a la afectividad y con esto terminamos. Vamos. En los minutos que nos queda decimos algo de la afectividad. ¿Qué pasa con la afectividad? Sí. Nosotros del grupo 4 de afectividad teníamos la pregunta, formulamos la pregunta siguiente. Dice, ¿qué le brinda la afectividad al bebé o niño en esta etapa y por qué es tan importante? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Esa también es para, hagamos una clase solo de afectividad, traigamos a Cecilia, que es la psicóloga, y hagamos la clase de afectividad. ¿Qué le brinda? Lo convierte en un ser humano. ¿Sí? La afectividad, vamos a decirlo de manera muy, muy simple. ¿Sí? Vamos a decirlo de manera muy simple. Cuando vos nacés, para entender cómo se construye la afectividad, cuando vos nacés, en realidad te considerás, a ver si lo tengo por acá, para que lo vayan viendo mientras que lo voy diciendo. Acá está, mira, justo, acá lo tenía. Cuando vos nacés, estás en un periodo de indiferenciación yo no yo, y de simbiosis con la madre. Es decir, fíjate, Marcos, acá en esta foto, que justo acá yo te tengo al lado del bebé que está tomando la teta, en ese momento cuando nace el bebé no sabe si él y la teta son cosas distintas. Él o ella está totalmente indiferenciado. Es decir, él no se distingue porque no tiene conciencia, ustedes piensen que soy puro reflejos, no se distingue del mundo que lo rodea. ¿Cómo se empieza a dar cuenta de que él es separado de lo que lo rodea? Porque hay un momento de insatisfacción. Hay un momento donde ese sujeto, que es solo reflejos, empieza a sentir que su estómago está vacío. Y esa sensación de insatisfacción le permite al bebé empezar a darse cuenta que cuando viene algo de afuera, que es una madre teta, ¿sí? O una mamadera, cuando viene eso algo de afuera, su estómago se llena, piensen en situaciones de saciedad, y deja de tener ese malestar. Y que cuando eso no está, hay momentos donde él no solamente siente hambre, sino que también puede sentir frío, sino que también puede sentirse incómodo. Entonces, ese primer mes donde él es una cosa, o sea, en su psiquismo es uno con lo que lo rodea, a ese primer momento lo llamamos de indiferenciación yo no yo, o de simbiosis madre-hijo. A partir de que el bebé se empieza a reconocer como que hay algo afuera que lo puede satisfacer y que mientras que no venga, él va a estar insatisfecho, él empieza a reconocerse separado de la madre en principio y luego del mundo que lo rodea. Eso es tan importante, que va a ser el origen de la estructura psíquica que sos vos. Es decir, esa fíjate además lo que dice, indiferenciación yo, no yo.
esa primera situación de insatisfacción es lo que te va a permitir diferenciarte de lo que te rodea. Y es tan importante que en muchos casos no poder lograr esa diferenciación entre vos y lo que te rodea puede dar lugar a muchas de las situaciones como son la psicosis, ¿sí? Entonces, fíjate qué importante ese momento, qué importante. Bien, ¿y cómo se construye? Justamente con la posibilidad de que haya alguien que cumpla esa función, porque a veces no hay una mamá biológica con una teta, hay alguien que te cuida con una mamadera. A veces puede haber, vieron como ahora con cómo se configuran los vínculos familiares actuales, podría ser que haya dos papás cuidando a un bebé, y que uno de esos papás sea el que cumple ese rol de mamá, o que los dos lo cumplan y que esté dando la mamadera. Entonces, lo importante acá es que esa posibilidad de que haya o no haya satisfacción de esa necesidad, le va a permitir al bebé diferenciarse de lo que lo rodea. Y el tema es cómo los que rodean al bebé se dan cuenta de que el bebé tiene hambre. Porque uno no puede, si yo soy mamá, yo fui mamá y di la teta, uno no puede estar todo el día con el bebé prendido a la teta para que nunca tenga sensación de insatisfacción. El bebé le demuestra a la mamá, o a esos dos papás que lo están criando, o esa abuela, o esa mamá adoptiva, o a quien cumpla la función materna, porque la función, no hay roles, hay funciones, hay alguien que tiene que asumir ese rol, le demuestra que está insatisfecho a través del tono muscular. El bebé de un mes no dice, tengo hambre, denme la teta, me hice pis, me hice caca. No, el bebé ¿qué hace cuando está insatisfecho? Se pone tenso, profe, y empieza a Sí, llorar. señor, hace esto que ustedes leen acá. Tensión muscular, hipertonía, le sube el tono muscular, no porque va al gimnasio, sino porque se pone tenso, grita y llora, está insatisfecho y está incómodo. ¿Qué pasa cuando lo que yo planteé antes? ¿Qué pasa cuando se le da la teta? O cuando se lo baña, o cuando se lo cambia, o cuando se le dan palmaditas para que deje de tener dolor. El bebé le baja la tensión muscular porque se siente satisfecho y tiene placer. En general, cuando se le da la teta, se termina quedando dormido la teta, ¿sí? Entonces, eso que se va dando de hipertonía, préstenme atención, e hipotonía, estoy satisfecho, es la comunicación que va a establecer con el entorno humano. Entonces, fíjense qué importante. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, Wallon, que es la persona que ustedes tienen ahí, como entre paréntesis, fue un investigador que descubrió que de acuerdo a las situaciones de placer y displacer que vos hayas tenido en tu vida, también formás tu característica de comunicación y tu carácter. Entonces, para responder a la pregunta de Marcos, ir dándole un cierre, que ya nos quedan 5 minutos. ¿Cuál es la importancia de la afectividad? La afectividad te constituye como persona, porque a partir de estos vínculos primarios, de poder diferenciarte de lo que te rodea, vos vas pudiendo empezar a construir tu yo. Y además vas insertándote en el mundo de la comunicación humana cuando todavía no sos capaz de manejar símbolos a partir del tono muscular. Pero después van apareciendo otras manifestaciones de la afectividad, como son la sonrisa social, es decir, me comunico con el otro a partir de que reconozco esa gestalt o esa imagen que es la cara de la persona que me cuida, y entonces cuando veo, porque piensen que también la retina se va mielinizando, o sea que no es que veo la cara y digo, mi mamá, no. Se reconoce el tono de voz, se va reconociendo eso que es los ojos, la nariz y la boca, y el bebé se empieza a sonreír, que es la primera manifestación de intercambio social, y después algo que es muy importante es esta idea del apego, que les pedimos por favor que lo lean. ¿Por qué? Porque justamente el hecho de que cuando tiene una necesidad, el bebé pueda sentir que hay alguien allí para satisfacerla, le va generando, le va permitiendo sentir una seguridad emocional, como ustedes tienen ahí, que
le va permitiendo al mismo tiempo separarse, ¿sí? Reconocer que está separado, pero que cuando haya una necesidad va a aparecer alguien para poder satisfacerla. Eso en general, todo ese vínculo de simbiosis y de apego se da con las figuras primarias. ¿Quiénes son las figuras primarias? En general, quien asume la función materna, que insisto, no necesariamente es la mamá. Pensemos que hoy con la diversidad sexual hay múltiples formas de constituir y de ejercer la función materna, y que son muy importantes para que el bebé pueda ir progresivamente a partir de ese apego, también ir logrando lo que va a ser necesario a partir del primer año de vida, de no solamente tener esta figura de apego con la mamá, sino empezar a dejar entrar en ese vínculo que tiene con su mamá otras figuras y empezar a establecer las primeras relaciones interpersonales con el papá, con los hermanitos, con los abuelos y demás, ¿sí? Pero eso fundamentalmente se va a dar a partir de los 6 meses en adelante, más allá de que, por supuesto, quien ejerce la función de papá desde el primer día lo va a cambiar, lo va a mimar, le va a dar la mamadera, y también va a ser muy importante la construcción de este vínculo de apego. Y esta idea del yo no yo se va a hacer muy firme a partir de los 18 meses en adelante, cuando el bebé empiece a deambular y ya reconocido como diferente de lo que lo rodea, quiere empezar a imponer su voluntad, ¿no? Y en esto de explorar, quiera meter los dedos en el enchufe, el cable adentro de la heladera, abrir el mueble y tirar todo, y bueno, y todos los que lo rodean le empiecen a decir no. ¿Mm? Entonces, ese no es el que le va a permitir a ese bebé empezar a fortalecer su yo, pero empezar a controlarlo. Ahí es lo que ustedes van a leer para la semana próxima, porque ya tienen a disposición, y con esto vamos a ir cerrando la clase de hoy. Ahí ustedes van a ver cómo, en función de esta figura de apego y este poder empezar a dar entrada a otras figuras, pero que al mismo tiempo se va dando con la necesidad de fortalecer ese yo que se distingue separado de los demás, empieza a darse el proceso del egocentrismo. ¿Mm? Entonces, cómo todos los que lo rodean empiezan a decirle que no y plantearle qué es lo que puede y qué es lo que no puede, que vamos a ver como heteronomía y que vamos a hablar la semana próxima, para convertir ese sujeto, además de un sujeto inteligente que maneja símbolos, en un sujeto social que acepta lo que puede y lo que no puede. ¿Mm? Fíjate si es importante, Marcos, la afectividad. Es importantísima. Es más, es importante la motricidad, es importante la inteligencia y es importante la afectividad. Y es importante que lean mucho, ¿sí? Que lean mucho y que vuelvan sobre lo que leyeron para la semana que viene y que traigan al encuentro que vamos a hacer presencial el jueves próximo preguntas sobre todo lo que vimos hasta acá y lean en particular. La semana que viene vamos a ver el periodo de 3 a 5 años, más vamos a repasar todo lo que ustedes necesiten sobre los periodos anteriores. ¿Mm? Bien, ¿alguna otra pregunta? Nos faltaba el último. ¿Qué pasa con los juegos de crianza? ¿Hay alguien que haya leído o haya planteado algo de los juegos de crianza? Una pregunta, profe. Dale, mira, casi estamos ya en el horario, pero vamos a contestar esa pregunta y vamos a terminar. Bueno, sí. ¿Cuáles son los movimientos favorables a cargo del adulto, no? Ajá. Bueno, la respuesta, yo me respondí. A ver. Bueno, la estimulación de maduración y el desarrollo en el desarrollo del niño. Sí. Acompañando la estimulación, la maduración y el desarrollo del niño. Y otros pueden ser los juegos de crianza, ¿no? Sí. 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 Esto que estás planteando, bueno, parte de lo que vos te estás... O sea, esta posibilidad, ¿va a haber juego o no va a haber juego? Lo primero que se tiene que dar es este diálogo tónico, ¿no? Estar disponible para estar atento a las señales que te va dando el bebé.
A partir de este diálogo tónico, lo que el bebé te va diciendo en estoy tenso o estoy relajado, quienes lo crían empiezan a ver en él, y él empieza a reconocer en quienes lo crían un intercambio de respuesta a sus necesidades y a su satisfacción. Y ese intercambio se va haciendo, cada vez el bebé va teniendo, ahí hubo algo que no miramos, que fue lo del procesamiento de la información, algo dijimos, algo que es muy importante, que tiene que ver con esto, que son los juegos de crianza, pero también tiene que ver, mírenlas, las tienen en las diapositivas, todo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, no a las pantallas, cantidad, fíjense, 0 tiempo frente a las pantallas. La necesidad de la actividad física, la cantidad de horas que tiene que dormir un bebé en el primer año de vida y todo lo que hay que seguir haciendo, todas las propuestas que plantea la Organización Mundial de la Salud que son tan importantes, ¿no? Sobre todo para nosotros que nos dedicamos a la actividad física, y los juegos de crianza como este juego donde el adulto se comunica con el bebé a partir de acciones motrices, a partir del balanceo, del giro, de la sonrisa, de los cambios de posición, ¿sí? De que el bebé esté en el suelo y hacerlo rolar, rodar, de poner el cuerpo de uno como papá, este papá que está ahí en el piso y los bebés se le están... ¿Postural también? ¿Cómo? ¿Actitud postural? Por supuesto, por supuesto. Esto empieza a partir del diálogo tónico, porque el diálogo no es solamente, Rodrigo, el diálogo no es solamente del bebé hacia vos, ¿eh? No es lo mismo tener un bebé de manera contenedora, ¿sí? Que agarrar a un bebé y decirle, callate la boca, basta, 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 o tenerlo a upa y apretarlo, basta. Vos también le estás diciendo algo. El bebé no solamente te está diciendo a vos algo con su tono, vos también le estás diciendo algo al bebé con el tono cuando lo sacudís, cuando lo agarrás fuerte, cuando lo revoleás, ¿sí? Y no es lo, vos decís, bueno, lo revoleás, no es lo mismo agarrar al bebé y decirle, upa, upa, y jugar con el bebé, con la palabra, la expresión, que agarrar al bebé y sacudirlo y decirle, cállate la boca, ¿sí? O tirarlo arriba de la cama, o apretarlo. Eso también, el diálogo tónico es bidireccional, ¿no? El bebé se comunica con vos, pero vos también con tu tono corporal, con tus actitudes, con el tono de voz, te estás comunicando con el bebé que solamente entiende en ese momento tu tono de voz y tu tono muscular. Entonces, ¿cómo vos generás con el bebé algo que los papás hoy en día no hacen? ¿Sí? Uno mira a papás en la plaza, uno mira a papás con un bebé en un cochecito y el papá está mirando el celular en lugar de estar mirando al bebé. Y seguramente en su casa también, o está mirando la pantalla de la computadora o debe estar mirando la pantalla del celular. Sí, es real, porque ahora a los bebés de ahora los ponen a mirar televisión. Sí, bueno, a los que ustedes saben que a los bebés de ahora los ponen a mirar televisión, ahí tienen entre los textos las directrices de sueño, actividad física y estimulación de la Organización Mundial de la Salud para los bebés de 0 a 5 años. Se lo bajan y se lo dan, ¿sí? Se lo bajan y se lo dan para que aprendan a ver por lo menos que sepan. Después que lo sigan haciendo es otra cuestión. ¿Viste? Pero que no te digan, yo no sabía que estar todo el tiempo no hablándole al bebé era riesgoso para el bebé. Claro, al bebé, a ver si lo trajiste, le tenés que mirar, estimular, hablar, hacerlo jugar con él. Fíjense todo lo que dice acá, gestos, mirada, voz, contacto, actitudes posturales, ¿no? Y bueno, después todo lo que se pueda hacer, el avioncito, la maquita de oro. A los bebés les encanta que uno se siente, estire las piernas, sentarse sobre la pelvis de uno y bajar haciendo el tobogán, ¿sí? Subirse a caballito, que uno le pueda hacer el avioncito. Bueno, esos son todos los juegos de crianza que ustedes tienen. Jugar al cuco está, le tapo la cara y él se destapa, lo tapo con, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está, ¿viste? O le esconde las manos, ¿dónde están las manos de Rodrigo? Acá está la mano de Rodrigo. Que uno dice, ay, mira qué tonto. No son juegos que uno tiene que hacer con los bebés, ¿sí? Esconder objetos, tapa con el repasador los objetos, tapa con la toalla, con un pañuelo los objetos.
Y después cuando los bebés empiezan a caminar, todos los que son los juegos de persecución, ¡ay, que te agarro! ¡Ay, que te agarro! ¡Ay, ay, ay! ¿No? Y que el bebé se escapa, se excita, que parece que o está upa del otro papá, y uno, ¡ay, que lo voy a agarrar! ¡Ay, que lo voy a agarrar! Bueno, esos son los juegos que generan el vínculo con los adultos a partir de lo que los bebés pueden entender. Y eso es lo que nos constituye como personas. ¿Sí? Esa es la importancia de la afectividad y el juego de crianza fundamentalmente para el desarrollo de la motricidad, de la inteligencia y de la afectividad. ¿Mm? Bien, me cansé. Voy a dejar de grabar, de hablar. Vamos antes de que deje de grabar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Dejo de grabar. Chachán. Acá está. No, a ver dónde está. Esperen que no encuentro. Acá lo tengo que poner para abajo porque si no puedo dejar de grabar. Ahora sí. Acá estamos. Dejo de compartir porque si no, no puedo. Dejo de grabar.